Pomareda de Libertad Popular y tenemos también al doctor Raúl Canelo, bastante bien lo ubican, del decano del Colegio de Abogados. Correcto. Sí, los debates son importantes porque lo enriquecedor de esto es saber cuán viable es un lado y cuán inviable es el otro y viceversa. Aquí el gran ganador, yo siempre digo, son ustedes que somos todos potenciales electores. Lo digo, Pomareda, diste un salto enorme tras el valor de la verdad, no lo puedes negar, Diego. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Lo que yo busco es profesionalizar la política y creo que en ese programa lo que se demostró es que sí es posible hacer una política diferente, con prácticas, con trayectoria, con justamente confrontar a este tipo de política de los pilates, la política del insulto. Entonces, la gente, la ciudadanía conectó con el mensaje de que, oye, es posible derribar esta pared de la política de los improvisados. Y en eso estoy. Y sobre eso, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de que el Jurado Nacional de Elecciones le había bajado el dedo a Patricia Chirinos, que fue con la persona con la que te enfrentaste, ¿no? ¿Qué sentiste frente a eso? Entiendo que es una resolución que es apelable aún, sí, pero entre menos personas del perfil de la señora Chirinos hayan en el Parlamento, en el Senado en particular, es mejor para nuestro país. Yo no me siento como responsable directo, sino es que básicamente han incumplido una formalidad legal, pero lo que hay que decir es que la idea es que hay que profesionalizar la política. Yo trato de plantear rostros nuevos y prácticas diferentes, y lo que la señora Patricia Chirinos representa es una persona que estuvo en Avanza País y luego pasó a Renovación Popular. Cuando le preguntaron en este programa que tú mismo mencionas sobre a qué cargo o a qué puesto iba a postular, dijo, bueno, lo que diga Porky, no me importa si es en uno o en otro. Entonces es el poder por el poder, no para servir, no para solucionar los problemas de la gente. Bueno, ¿y qué opinas de candidatos como Martín del Pomar, que él dice que no va a hacer campaña, ¿no? Y demás? Aquí nosotros le hemos criticado, queda pendiente hacer un programa netamente de eso, que es la concesión a la playa. Donde cuenta su verdad. Estuvo Rafael Belaúnde la semana pasada, porque Martín dijo, voy a hacer que decline, al final no declinó y está ahí. ¿Tú sientes que la política que tú quieres dirigir va acorde a la política que quiere hacer Martín del Pomar? No lo conozco al señor del Pomar y la verdad es que lo que ha dicho el partido es muy claro. El partido ha dicho que él va a dar un paso al costado y yo confío en la palabra de Rafael Belaúnde. Entiendo que No, te cuento que acá dijo que ya va a candidatar. Entiendo que los procedimientos legales están en proceso de admisión, su candidatura, y eventualmente él no iba a hacer ninguna campaña o iba a tener ningún posicionamiento político. Entonces, yo tengo una posición clara sobre el asunto. Y hay que decirlo que yo me opongo a cualquier tipo de abusos en temas medioambientales, en temas políticos, en temas del Congreso. Entonces, esa es la lógica que yo vengo a defender. Y si el candidato del presidencial dice una posición, yo voy a hacer que esa palabra se respete. Tendré que hablar con él. Sí. Diego, una pregunta. ¿Qué tal? Cuando tú saliste en este programa, en El Valor de la Verdad, luego tuviste una gira de medios por bastantes espacios digitales. Mi pregunta es, ¿tú ya querías hacer política ahí? ¿Pertenecías a Libertad Popular en ese momento? Yo vengo preparándome toda mi vida para hacer política. Desde muy chico, desde la universidad, luego salí de la universidad, trabajé en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional. Posteriormente trabajé 6, 7 años en el Parlamento para entender cómo funciona desde adentro. Y eso me iba perfilando hacia una vocación enteramente política y de servicio. Yo he estado trabajando toda mi vida para eso. Y por eso es que llega este momento en el que complemento mi perfil académico como profesor universitario, pero también como una persona profesional que ha publicado libros, que estudió el doctorado en el exterior y ahora viene a ponerse al servicio del país. Entonces no es algo coyuntural, no es algo circunstancial, y si ustedes ven y googlean mi nombre, ustedes podrán ver que yo doy entrevistas en los canales como constitucionalista y como persona pública hace mucho tiempo. Disculpa que te insista, pero ¿ya estabas en Libertad Popular en ese momento? Yo estaba en conversaciones con Libertad Popular hace 1 año y medio. De hecho he participado en la formación de los candidatos, pero no era militante. Porque cuando tú estuviste en El Valor de la Verdad, no se hizo hincapié en eso. Y yo me enteré, de hecho, ahí mira, puedes poner el apoyo que te mandé. Cuando yo vi tu participación en El Valor de la Verdad, que me pareció correcta, eso sí, lo voy a resaltar. Yo hice este video, y ahí está la fecha, 20 de octubre, El Valor de la Verdad fue el 19 de octubre, y me responden, Diego es de Libertad Popular. Sí. Pero no se hizo hincapié en ningún momento que ya estabas dentro del partido. Yo no soy militante del partido. Entonces yo fui invitado y yo estaba en conversaciones en ese momento con 3 partidos en particular, formando sus candidatos, formando a su militancia como profesor universitario en temas constitucionales, ayudando en los planes de gobierno, pero me decanté por Libertad Popular porque me parecía un equipo serio, conocí al doctor Raúl Canelo, a personas que iban invitadas a este partido y me convenció. Entonces yo no soy ajeno a la política, jamás
me he distanciado o he negado que yo soy una persona con vocación pública y política, pero lo que hay que decir en claro es que en ese momento yo no tenía una invitación formal y en tanto no la tenía, yo no podía dar a conocer que era militante o en todo caso participaría. Porque por un me llama la partido. atención porque justo te dieron el 1 incluso, entonces es un número que prácticamente... Asiente de el votar doctor por Canelo, ti. creo que él tiene otra historia, se lo vamos a preguntar ahora. ¿ah? Pero bueno. Voy a hacer una confesión ahí cortita. Yo, antes de ir al programa El Valor de la Verdad, a mí el partido ya me había ofrecido un dígito. No habíamos definido, podía ser entre el 1 y el 9, Ok. ¿no? Por mi trayectoria y por mi perfil. De hecho, ustedes pueden ver que soy una persona que he publicado 3 libros, que soy profesor de la Universidad Católica muy joven, que estoy haciendo mis estudios doctorales, pero tengo un pie en el escritorio y otro en el territorio. Entonces, esa es la trayectoria de lo cual apunta Libertad Popular para Bien, sus Diego. candidatos. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar ¿Qué tal? también hoy con nosotros. ¿Usted qué número tiene? 3. El 3. Y, a ver. Para el Senado. Para el Senado, van por el mismo partido. Y yo sí quiero su visión respecto de por qué Libertad Popular y además si comparte lo que Diego ha dicho, ¿no? Respecto de lo que es el partido, de cómo se ha formado de una u otra manera el partido. Sí, yo creo que la historia es similar. También soy un profesor y también en la Universidad Católica en su momento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? tengo Usted 40 tiene más años que Sí, yo. sí, Entonces tengo usted 40 quería el años. 1, no el 3. No, es que hoy yo voy para senador, él está yendo para diputado. Perdón, sí, es cierto. Yo tengo 40 años de profesor y empecé también igual que él, muy joven. A los 25 años ya era profesor de la facultad. Es más, llegué a ser muy joven, también secretario general de dicha universidad, en momentos en que hay gente de destacadísimo nivel intelectual, académico, manejando esta institución. Pero luego me he decantado también en la vida profesional, he tenido causas sociales importantes y mi vida privada como abogado defensor. Pero además he tenido 2 casos emblemáticos que me han marcado muchísimo. Recuérdenlos. Y hasta 3, diría yo, un caso de una monjita que adoptó un niño que fue contra un basural y que nadie quería que ella adopte, y lo logré, aplicando la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Niño. El otro caso fue el de los fonavistas, un caso muy emblemático que ustedes seguramente conocen. Y el otro caso que fue emblemático y que me marcó muchísimo fue el de los pantanos de Villa, donde ahí enfrenté lo más grañado de la corrupción, porque en ese caso intervino Montesinos y una gran cantidad de colegas, abogados, constitucionalistas de gran nivel, que en ese momento pues, se me cayeron, porque Sí. tenía muy buena impresión de ellos. Le voy a hacer la pregunta cerrada, porque usted lleva el 3 y Martín del Pomar lleva el 1. ¿Qué siente frente a esa situación? ¿Es de la misma idea de Diego de pedir que decline él de la candidatura y no está de acuerdo con el tema, el impacto medioambiental y lo que significa básicamente esta concesión? Sí, bueno, yo, a ver, soy invitado, no he participado en ninguna reunión previa, salvo con 2 o 3 personas que estaban manejando la candidatura. También he tenido conversaciones con mucha gente, no de ahora, de siempre, por temas políticos en general. Siempre he estado vinculado a estos casos políticos. Y yo no conocía mucho la historia del amigo del Pomar y no conocía este detalle. Pero ahora que lo plantean ustedes y tal, sí, definitivamente, si el presidente ha dicho que no debe estar en esa línea, no debería estar. Señores, yo desde mi plataforma y desde mi óptica como ciudadano tengo mi propia campaña en contra de las personas que son terruqueadoras. ¿Por qué? Porque hablamos de hacer política diferente, como bien me indicas. Hay muchos, hace un rato le decía a Fiorella Molinelli, ¿no? Hay muchos ampay me salvo en la política, ¿no? Rojo, caviar, y otro es terruco. Pero el terruco hace referencia que es imputarle un delito a una persona que no ha cometido por su forma de pensar, etc. Diego, tú tuviste una entrevista en Epicentro donde indicabas que las Fuerzas Armadas deberían no permitir a las personas que querían venir a manifestarse desde el interior del país ingresar a la ciudad. ¿Te mantienes todavía en esa posición? No, Porque a ver. incluso, disculpa que solo para hacer una acotación, una cuenta de un compañero creador de contenido que se llama Humilde Marrón te hizo un video, incluso tú lo has visto, de todas maneras, dura como 8 minutos y desmenuza toda tu entrevista pedazo a pedazo, a tal punto que tú tuviste que hacer un video respondiendo sin decir que era para él, pero es evidente que es para él. Entonces, ¿mantienes la misma posición hasta ahora?
Es que esa es una posición que yo no he sostenido. Y entonces, lo que yo siempre he dicho que la trayectoria de 10 años de una persona haciendo docencia universitaria, escribiendo libros, escribiendo artículos, estando en la calle, frente a Dina Boluarte, frente a Castillo, frente a Gerí, no puede ser tambaleada por un video trucado de 10 segundos. Eso es lo que yo he dicho en mi defensa. Y ustedes pueden ver cada una de mis entrevistas, cada uno de mis artículos, cada uno de mis libros, en los que yo sostengo que el derecho a la participación política es fundamental y que no es admisible criminalizar la protesta. Entonces, mi posición nunca ha sido la que tú sostienes. Lo que pasa es que hay mucha gente en medios de comunicación, en este tipo de streamings o videos que buscan trucar para sacar vistas o buscar visualizaciones o lo que fuera. No es el caso mío. Y ustedes pueden googlear Diego Pomareda, protestas, y verán todo lo que yo he escrito y he sostenido en ese tiempo. Estoy en contra de las etiquetas. No es una cuestión estrictamente jurídica, de presunción de inocencia, sino una cuestión política. Esto nos divide como país. Esto nos, digamos, no nos cohesiona. Más bien, las etiquetas hay que justamente enfrentarlas en la política. Y mi posición es que para hacer una política diferente debemos de dejar las etiquetas de lado, debemos de dejar los prejuicios, debemos de dejar de separarnos como peruanos. Y es algo que yo no he sostenido. Sí. Y en todo caso lo vuelvo a corroborar y a decir en este momento. No hay que criminalizar las protestas. Entonces, ¿podrías decir abiertamente que las personas que salen a manifestarse no son terroristas? En lo absoluto. Ah, ya. Porque a mí muchas veces, yo no tengo entrenamiento militar, ni soy de Al Qaeda, ni nada, pero he ido a manifestaciones y me terminan diciendo terruco. Y aprovechando la pregunta... Y a mí también. Y me dicen terruco, y me dicen caviar, y me dicen, dependiendo con quién está al lado. Cuando yo he marchado contra Dina Boluarte, las personas me dicen, tú eres una persona de izquierda. Cuando yo marcho contra Pedro Castillo, eres una persona de derecha. Lo que pasa es que yo defiendo principios, no defiendo personas. Y entonces es por eso que esas etiquetas y ese tipo de estigmatizar a alguien porque protesta contra uno contra otro no es válido desde mi punto de vista. Sí, poco se habla de que en la marcha contra Pedro Castillo murió un caballo, ¿no? La gente ya se olvidó. Vamos a las propuestas, y esta me parece una pregunta bien interesante y se la vamos a trasladar al doctor Canelo. Como hombre de derecho, ¿verdad? Se habla de transparencia y leyes justas. ¿Qué acción concreta propone para que la lucha contra la corrupción no se quede en palabras y se vean resultados reales? Correcto. Sí, yo creo que hay dos situaciones importantísimas y que son de contexto. Una son lo que se llaman las leyes pro crimen organizado. Definitivamente, y desde la gestión que yo tuve, hemos manifestado siempre estar contrarios a este paquete de leyes que se vinieron dando básicamente, sobre todo desde el año 2024, y fuimos los primeros en advertir que las modificaciones, por ejemplo, la definición de crimen organizado, beneficiaba a los corruptos. No solamente a los 90 congresistas que en esos momentos tenían investigación, de los cuales 50 tienen carpeta, sino veamos el caso concreto de Gerí. Gerí hoy está claramente con indicios casi ya indiscutibles de cohecho, tiene indicios clarísimos de patrocinio ilegal, pero él no podría estar tal como está en estos momentos en crimen organizado. Sin embargo, miren ustedes todas las raíces que ayer hemos visto en los distintos medios. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, puede estar en cohecho, puede estar en tal, pero no en crimen organizado. Entonces, una de las primeras propuestas que tendríamos que hacerlo justamente a través de diputados, porque ahí viene la propuesta, es derogar todas esas leyes. Y no son palabras. Cuando he estado haciendo gestiones, en mi gestión en el colegio, hemos presentado un proyecto de ley para derogar estas leyes denominadas pro crimen. Y lo otro es que efectivamente estamos viendo que uno de los grandes males es la corrupción. Allí sí corresponde incrementar penas muy duras por corrupción. Las penas que hay actualmente son bastante leves. Tengo una preguntita y va para los dos. Si quieres, gracias, doctor. Si quiere me contesta Diego, adelante. Hoy tuvimos, no sé si han visto la muerte de este joven la semana pasada en el Puente Santa Rosa, murió acuchillado. Ya capturaron al homicida y tiene 17 años. El Tribunal Constitucional la semana pasada ha sacado justo una resolución en donde los menores de edad no van a ser tratados como delincuentes que tengan de 18 para más. O sea, el régimen va a ser tratado como adolescente. Bueno. ¿Qué opinan en ese caso y cuál sería la propuesta? Hoy tuvimos a la familia diciendo que les parece incoherente que en medio del dolor tengan que emprender encima un camino
de pedirle justicia a la injusticia. Bien, a ver, nuevamente el tema de los principios. Participé en la redacción del Código de Niños y Adolescentes del Perú. Esto se hizo de la mano con UNICEF. Y lo propio pasó con Brasil, Ecuador, los estatutos del niño de Brasil, etc. Todo esto marcaba una nueva visión del derecho de los niños y adolescentes, donde el infractor, el adolescente infractor, tenía que ser tratado en función de lo que es un sujeto de derechos. Tenía derecho a la defensa, tal, a diferencia del antiguo rol tuitivo. Pero sucede que había una escalada de sicariato, de secuestros, de extorsiones, donde han utilizado justamente adolescentes. Y claro, ahora dicen, no, pero es que los adolescentes deberían ser tratados como adultos. Eso es grave. ¿Se imaginan compartir en una cárcel adolescentes? Pero doctor, adultos? en un sistema, y perdone, yo hace tiempo dejé de ser una abogada netamente principista, porque a la luz de la poca efectividad del sistema de justicia, planteo esto, ¿no? La función punitiva no resocializa en ningún nivel, ni en régimen infractores o en régimen homicidas. Entonces ahí, ¿cuál sería la propuesta para que verdaderamente este homicida que tiene 17 años sea sancionado correctamente y devolverle a la familia lo que hoy piden? Claudia, las penas que se dan al menor infractor llegan hasta los 10 o más años. Ojo, un homicidio simple también tiene una pena de 10 años. O sea, el problema no está en la pena. El problema está en qué hacemos con los adolescentes. O sea, no podemos penalizar y tratar como adultos a un adolescente, y quiero terminar con esto, porque justamente se define la palabra adolescente. ¿De qué adolece? De madurez. Y esto es un tema científico, ha sido estudiado. No hay la madurez. Acuérdate entonces, tú has estudiado Derecho y has ejercido, la penalidad plena, la imputabilidad plena era a los 21 años. Ahora se ha rebajado a los 18. Pero entre los 18 y 21 hay una imputabilidad relativa. No hay que defender a los adolescentes. Sí, bien, sobre el tema de las propuestas que mucha ciudadanía nos exige a los candidatos, yo voy con el número 1 a diputados y el doctor Canelo el número 3 a senadores, y vamos a hacer un trabajo conjunto, de forma que el que tiene iniciativa legislativa es la Cámara de Diputados y la revisará la Cámara de Senadores. Por eso yo quiero hacerles una primicia. Ya he elaborado mi primer proyecto de ley. El proyecto de ley se titula Ley contra el abuso del poder legislativo, que tiene por finalidad derogar 15 leyes vinculadas al crimen organizado, al crimen justo vinculado a la educación, a lo asociado al medio ambiente y también a los derechos políticos y de participación. Puedo mencionarlas de manera muy rápida. 15 leyes que pueden ser derogadas en el siguiente Parlamento. Ley que amplía el reinfo, ley que beneficia a la tal ilegal, ley que debilita la lucha contra el crimen organizado, ley que resta competencias al Ministerio Público, ley que blinda a los partidos políticos de la justicia, ley que dificulta la aplicación de la extinción de dominio, ley de la prescripción que favorece impunidad, la colaboración eficaz que es debilitada, que se permiten los materiales explosivos en minería ilegal, la ley que elimina el referéndum ciudadano directo, la ley contra reforma universitaria, la ley que permite a los profesores actuar sin maestría, ley que autoriza el licenciamiento perpetuo de las universidades, ley que deja sin efecto la cuestión de confianza y la ley del anticine peruano que censura también la libertad artística. Y nos quedamos sin Congreso porque 80 de los hoy actuales congresistas quieren postular al Senado. El proyecto de ley contra el abuso del poder parlamentario es lo que necesitamos como primera medida que vamos a impulsar desde la Cámara de Diputados, y el doctor Canelo lo revisará en la Cámara de Senadores. Ya, pero contéstame solo eso. ¿Tú estás de acuerdo con que los infractores estén bajo el régimen infractor o que sean castigados con el régimen normal? Lo que pasa es que para plantear una solución hay que ver cuál es el problema. Y cuando uno ve a nivel comparado que cuando se bajan la edad, lo que buscan es personas menores. Tú vas en México, ahora los que asesinan, los sicarios son de 14 años. Eso no soluciona ningún problema. Entonces, para tener que hacer una propuesta, no hay que ser populistas. Aparentes soluciones fáciles a problemas complejos. Bajamos la edad y con eso solucionamos todo. Creo que esa no es la salida. Esa es mi posición. Okay. Pregunta de sí o no. Solo sí o no. ¿Salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En absoluto. ¿Por acá? No. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a ambos. ¿Algo que quieran decir finalmente? Bueno, estamos acá con el doctor Canelo en un trabajo en equipo
No solamente somos individualidades, somos un trabajo de bancada. En la lista de diputados hay perfiles como el de Indira Oropesa, como el Nora Loredo, como Eduardo Castañeda, también Naresca Kulki, Juan Malqui. Somos un grupo de personas y en la Cámara de Senadores también van a complementar este trabajo. Y queremos plantearles rostros nuevos a la política, prácticas diferentes, y quiero convencer a la gente joven que sí es posible hacer una política diferente. Doctor Canelo. Sí, en esa línea debemos adecentar la política. No podemos seguir en un ambiente tóxico, enfermizo, donde el mejor político es el que más insulta, el más grosero, el más malcriado, el prepotente. No, la política debe ser sana, coherente, con ideas, con planteamientos. Y bueno, me he sentido muy a gusto acá porque estamos haciendo justamente eso. Bien, gracias a ambos. Muchísimas Mucha gracias. suerte. Gracias, Quedan 10 Claudia. semanas para el 12 de abril. Se pasa el tiempo volando, así que vamos a estar muy atentos a cómo van avanzando ambas candidaturas. Sí. Lo que me ha quedado claro es que están esperando la declinación de Martín del Pomar. A ver qué nos dice Rafael Belaúnde Llosa, que estuvo sentado donde está este amigable sujeto hace unos días. Y además, diputados, senadores, creo que queda claro además que el objetivo en Libertad Popular es que ambos puedan trabajar articuladamente. A ver si nos deja el proyecto de ley, señor Pomareda, para darle Una revisada. una revisada. Gracias a ambos. Muchísimas gracias a ambos. Muy bien. Sí. Vamos con, por favor, gracias a ambos. Gracias, sí. Estamos Por todavía segunda semana, estamos Muchísimas intentando gracias. ver cómo es la logística.